Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a empezar la escuela dominical, hermanos. Vamos a seguir con los dones espirituales, ¿verdad? Es de lo que hemos estado hablando todas estas semanas, ¿verdad? Y pues, hermanos, Dios es bueno. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite la vida, la salud y podemos estar aquí en esta mañana. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar aquí en la casa de Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estarnos mirando por medio de las redes sociales. Le pedimos, hermanos, que pongamos atención el estudio. Va a ser de gran bendición. Vamos a estar terminando en este día con los dones y después estaremos tomando un nuevo estudio, hermanos. Pero yo les pido, hermanos, que cada uno de nosotros pongamos atención, ¿verdad? Y que seamos edificados por medio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el estudio. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, Señor. Podemos estar aquí de pie, mi Dios, dándole la honra y la gloria a usted, Señor. Yo le pido en esta mañana, Señor, que me use, Señor. Use a cada maestro, Señor, que vamos a estar compartiendo este mensaje, Señor. Y mi Dios, le pedimos que seamos edificados por medio de usted, Señor. Ayúdenos, Padre, a hacer las cosas bien, Señor. A darle siempre la honra y la gloria a usted, mi Señor, porque usted es nuestro Dios. No hay nadie más que usted, mi Dios. Nos ponemos en sus manos, Señor. Úsenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a terminar el estudio, ¿verdad? No lo alcanzamos a terminar la semana pasada, ¿verdad? Pero estuvimos allí, hermanos, hablando de qué era el don de administración y qué era también el don de la hospitalidad. Y por último miramos el don de repartir. Y nos quedamos, hermanos, allí en el don de la misericordia. Entonces allí es donde vamos a empezar, hermanos, y vamos a empezar allí, hermanos, con el versículo de Romanos 12:8. Quiero que me acompañen ahí, hermanos, con sus Biblias, a Romanos 12:8, y ahí vamos a estar leyendo este versículo. Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:8, dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pues aquí, hermanos, el versículo hermanos, nos está hablando de la misericordia. Que es tan importante, hermanos, que nosotros seamos misericordiosos. Hermanos, tenemos que nosotros ser parte, hermanos, de la misericordia. Porque esto, hermanos, es lo que nos ayuda a vivir una vida para nuestro Dios. Ya hemos sido salvos, hermanos, ya estamos en los caminos de Dios. Ahora el deber de nosotros, hermanos, es servirle con amor, con cariño al Dios que nos da la salvación. Tenemos todo, hermanos, en nuestro Dios. Todo está, hermanos, en manos de Él. Y Él, hermanos, mira a cada uno de nosotros, cómo nosotros vivimos nuestras vidas espirituales. Si verdaderamente tenemos misericordia, si verdaderamente, hermanos, estamos viviendo una vida para nuestro Dios. Este es el don de repartir los bienes. Y como mirábamos la semana pasada, ¿verdad? Dice que de la habilidad dada por Dios para dar. Y estamos nosotros, hermanos, definitivamente con ese talento de el dar.
pues muchas veces nos falla, hermanos, y verdaderamente no lo hacemos como debe de ser. Y ahora, en este día hablamos de la misericordia. ¿Cómo estamos, hermanos, nosotros con la misericordia? La misericordia, hermanos, es la habilidad dada por Dios de sentir compasión por aquellos que están en aflicción. ¿Cómo somos nosotros, hermanos, cuando miramos a alguien afligido, tanto en nuestra iglesia como fuera de ella? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, mirando a los demás cuando están en aflicción? Debemos, hermanos, de tener misericordia por cada uno de ellos. Y es una de las formas, hermanos, que si lo podemos hacer fuera de la iglesia con los gentiles, con los que no conocen a Dios, entonces vamos a estar nosotros, hermanos, haciéndoles saber que hay alguien más fuerte que ellos dentro de nosotros y que Él viene siendo nuestro Dios, que es un Dios verdadero, que es un Dios, hermanos, que nos da fuerza, que nos da poder para nosotros poderlo hacer. Pero depende mucho de cada uno de nosotros. Hacerse compañero en esa aflicción y con alegría sobrellevar la carga, como nos dice la palabra de Dios, que llevemos las cargas los unos a los otros. Tal vez hoy sea por mí y tal vez mañana sea por usted. Pero debemos de estar dispuestos, hermanos, a demostrar esa misericordia. Porque Dios así lo quiere, hermanos. Dios quiere que seamos misericordiosos. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque hemos llegado tan alto, hermanos. Hemos hecho tanto desde que nosotros, hermanos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Hemos hecho grandes cambios en nuestras vidas. Porque yo le puedo decir de mi parte que, hermanos, he cambiado demasiado, mucho. Y todo esto, hermanos, se lo debo a Dios. Todo se lo debo a Dios porque Él ha tenido misericordia conmigo. Ya no soy, hermanos, el que era antes. El que hacía las cosas fáciles. Ahora he entendido, hermanos, que la vida, en la vida se batalla y se sufre. Y Dios nos ha enseñado que tenemos que aprender de eso. Y Dios ha venido trabajando mucho en cada uno de nosotros, hermanos, y hemos cambiado definitivamente. Porque en primer lugar ya no decimos disparates. Dios ha hecho una gran obra en eso. Una de las otras, hermanos, es que hemos dejado los vicios. Y en una muy especial, hermanos, donde ha trabajado Dios con su misericordia, es en la que nos ha enseñado cómo respetar a nuestras esposas. Porque, hermanos, antes yo me acuerdo, a mí no me podían tocar con nada. Porque yo en la casa era el rey. Y todo lo que se decía allí, eso se tenía que hacer. Y si no, no estaba bien hecho. Y esto, hermanos, era soberbia, era una cosa tremenda que había dentro de mi ser. Porque, hermanos, no había esa misericordia. Pero conforme a como he venido caminando, hermanos, en los caminos de Dios, Dios me ha venido enseñando qué es misericordia. Y que tengo que aprender de nuestro Señor, cómo Él era. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era humilde.
Él dice que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, hermanos. Y allí estaban alrededor de él los grandes reyes, hermanos, que dormían en camas de oro, tenían sus casas de oro, eran muy ricos. Pero referente a nuestro Dios, hermanos, ellos no eran nada. El único que lo era todo era nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él nos ha venido enseñando, hermanos, desde que Él, hermanos, llegó a este mundo. Él vino a enseñarnos, hermanos. Él vino a enseñarnos a ser misericordiosos. Por eso les digo, hermanos, que cada uno de nosotros hemos venido cambiando, hermanos. Y quiero decirle, hermanos, que tal vez hay cristianos que todavía no lo han entendido. Porque todavía muchos de ellos siguen haciendo las cosas que hacían en el mundo. Pero sé, hermanos, que si ellos ponen de su parte, Dios está dispuesto a ayudarlos. Porque, hermanos, si como esa persona soberbia que yo era, Dios pudo hacer el cambio, así lo puede hacer con cualquiera. Con cualquiera Dios puede hacer un cambio, hermanos. Pero está el problema, hermanos, en nosotros. Si definitivamente nosotros queremos ser cambiados por medio de nuestro Dios. Cuando nosotros cedemos, hermanos, todo se puede hacer. Porque, hermanos, recuerde que tenemos un Dios vivo. Y ese Dios, hermanos, está al frente de cada uno de nosotros, diciéndonos, yo quiero hacer el cambio en tu vida. Solamente déjate llevar por mí. Y acepta mi palabra. Acepta mi consejo que yo te quiero dar. Todo esto, hermanos, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Según este texto, hermanos, de 2 de Corintios 1, del 3 al 7, nos dice que cualquier creyente puede consolar a su hermano afligido. Y allí estamos en 2 de Corintios, hermanos, 1, del 3 al 7. Dice la palabra de Dios allí, hermanos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es nuestro Dios. Y Él es el que nos enseña, hermanos, que debemos de ser misericordiosos. Y dice que Él es el que da toda consolación. Dice en el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, Dios nos ha dado mucho, hermanos. Dios nos ha dado demasiado, hermanos. Ahora sabemos todas las cosas. Y entendemos, hermanos, cuando hay necesidad en alguien en nuestro alrededor. Pero muchas veces, hermanos, nuestra carne no lo quiere. No quiere hacer nada. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, quitarnos esa pereza y realmente saber que Dios quiere que nosotros tengamos misericordia. En el 5 nos dice, hermanos, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Y en el 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y como podemos ver, hermanos, aflicciones las vamos a tener. Siempre vamos a estar, hermanos, en tribulación, ahí, sufriendo a veces.
Pero nosotros, hermanos, estamos en un mundo donde se sufre y se batalla. Pero no vamos hasta ahí nomás, hermanos. Porque la fe y la esperanza de cada uno de nosotros es el realmente estar inclinados, hermanos, en el día que vamos a partir de este mundo. Lo que va a pasar ahorita mientras que estemos aquí, hermanos, va a haber enfermedades, va a haber dificultades. Pero, hermanos, no vamos a esto, sino que nosotros, hermanos, vamos más allá de todo eso. Aquel día de mañana, hermanos, vamos a parar de sufrir, vamos a parar de tener todos estos problemas que ahorita tenemos, porque ya vamos a estar en la presencia con nuestro Dios, honrándole y glorificándole en todo momento allá, y como lo debemos de hacer también aquí. En el 7 ahí nos dice, hermanos, 1:7 de 2 de Corintios dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, hermanos, debemos, hermanos, nosotros de estar mirando los unos por los otros. De que realmente, hermanos, se pueda ver un cambio en nuestras vidas para bien de nosotros mismos. Ahora este es el don, hermanos, de la misericordia, ¿verdad? Y así como hemos venido viendo, hermanos, todas estos dones de administración, de hospitalidad, de repartir, ahí está también entre ellos el de la misericordia, donde nosotros, hermanos, debemos de ser misericordiosos. Ahora nos dice que cualquier creyente puede consolar a su hermano afligido. Es posible porque nuestro Padre Celestial, es el Dios de toda consolación, y siendo que nosotros somos consolados por Dios, podemos consolar a otros. Dios, hermanos, muchas veces nos quiere usar, pero definitivamente, hermanos, nosotros a veces no queremos servirle a Dios. Dios, hermanos, Él nos da las herramientas y Él nos da todo. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros decimos, esto es tan difícil que yo lo pueda hacer. ¿Cómo yo puedo darle un consejo a alguien si yo no sé nada? Ahora, hermanos, recuerden que Dios nos dice que Él puede poner las palabras en nuestros labios. Y Él es el que puede hacer la obra en otra persona, usándonos a nosotros y Él dándonos las palabras para que nosotros las hablemos al necesitado. Pero todo está, hermanos, en si nosotros verdaderamente queremos servirle a Dios. Si nosotros estamos dispuestos a que Dios nos use para hacerlo. Como les digo, Dios allí está. Y Dios está listo, hermanos, para ayudarnos a hacerlo. Pero tiene mucho que ver, hermanos, cómo estamos nosotros viviendo una vida para nuestro Dios. Si verdaderamente estamos siendo fieles, si verdaderamente estamos siendo sinceros con Dios. Porque muchas veces, hermanos, vivimos una vida y decimos sí a todo, pero ese sí muchas de las veces es un no. Pero nosotros ya tenemos el sistema controlado y lo hacemos muy fácil. Decir, oh sí, esto yo lo puedo hacer, esto yo sí. Pero, hermanos, eso está en si cada uno de nosotros verdaderamente lo vamos a hacer.
Entonces, hermanos, este es el don de la misericordia. Ahora también, hermanos, ahí tenemos qué es el don de fe. Y vamos a ir ahí a Primera de Corintios, hermanos, para mirar el versículo de Primera de Corintios 12, 9. Primera de Corintios 12, 9. Ahí la palabra de Dios nos dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Ok? Entonces aquí vamos a empezar, hermanos, mirando el don de fe. Dice, hermanos, es la habilidad dada por Dios de mirar más allá de los grandes problemas y ver la solución. Además, el creyente con este don puede convencer a los demás a tener confianza en Dios, quien quiera ayudarlos o resolver el problema y adelantar la obra para tu propio bien. Debes de aprender de memoria Filipenses 4:13. Ya más o menos no lo sabemos, ¿verdad? Ahí como nos dice, hermanos. Ok, ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Entonces, lo que Dios quiere decirnos, hermanos, es que Él nos da la fuerza. Y Él nos mantiene con esa fortaleza. Entonces, hermanos, Dios, como yo les decía, Él nos da todas las herramientas para que nosotros podamos fluir nuestros dones. Que podamos, hermanos, realmente, por fe, vamos a las calles, llevamos el mensaje de nuestro Dios, les hablamos a la gente de Cristo, hermanos, y por fe sabemos que Dios obra allí en la gente a donde nosotros vamos a tocar puertas. Y claro que hay muchos que verdaderamente pues tal vez nomás quieren que vayamos y toquemos, pero ya para que nos retiremos de sus puertas pues dicen que sí a todo, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos sentir, hermanos. No nos engañan, porque el Espíritu el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, hermanos, claramente nos dice si hubo verdaderamente un cambio en la persona que recibió a Cristo o no. Yo muchas veces me ha tocado eso, hermanos, que he dado el plan de salvación y han hecho una oración de fe, pero cuando yo salgo de allí, yo sé que no lo hicieron, hermanos, porque el Espíritu Santo me dice que no hubo un arrepentimiento sincero ahí. Pero el trabajo de nosotros, hermanos, es ese, ¿verdad? De llevar el mensaje. Y por fe sabemos que Dios hace la obra. Y Él tiene preparados a los que van a ser salvos también, hermanos. Tenemos ahí otro versículo, hermanos, en Primera de Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10 dice allí la palabra de Dios: a otro el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. ¿Ok? Pues aquí, hermanos, como sabemos que ya hemos estado hablando, ¿verdad?, de todo esto, pero muchas de las cosas ahorita en las que estamos ya, ¿verdad?, pues ya no vamos a poder hacer eso de ir a levantar los enfermos, a resucitar, ¿verdad?, muertos, no. Y ahorita, hermanos, lo que nos queda, hermanos, y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que le sirvamos con amor, predicando el Evangelio y llevando el mensaje de Él. Porque definitivamente, hermanos, todo lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas de nada sirve. Pero todo lo que hacemos en el nombre de nuestro Señor, todo se hace realidad. Y es por eso que muchos de nosotros, hermanos, hemos aceptado a Cristo y podemos estar en los caminos de nuestro Dios, porque Él ha tenido esa misericordia, hermanos, y nosotros por fe hemos creído que las cosas así son y que un día, hermanos, vamos a estar en la presencia de Dios. Porque
Este mundo, hermanos, tiene demasiadas cosas y muchas lujurias, mucho de todo, hermanos. Pero ¿de qué va a servir todo eso al fin de todo, hermanos? El rico va a ir al mismo hoyo donde vamos nosotros, los pobres. Y todo esto, hermanos, se va a terminar ahí. Pero gloria a Dios, hermanos, por nosotros, que por fe hemos creído en nuestro Señor y que sabemos que Él nos llevará con Él. Pero mucha gente, hermanos, definitivamente no va a ser así. Ellos van a pasar a otro lugar, hermanos, muy separado de donde vamos a estar nosotros. Segunda frase, hermanos, vamos a ir allí a Primera de Juan 4. Primera de Juan, hermanos. Vamos a ver 4 del 1 al 6, hermanos. Primera de Juan 4 del 1 al 6, dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros, dice, habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice ahí en el 4, hermanos, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo, hermanos, que mora dentro de nosotros, es el que viene a hacer cambios en nuestra vida, porque por fe, hermanos, hemos hecho un cambio en nuestra vida. Y por eso les decía que ahora somos cambiados, ahora somos otras personas, hermanos. Dice ahí en el 5, hermanos, dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, dice, somos de Dios. El que conoce a Dios no oye. El que no es de Dios, dice, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Como yo les estaba diciendo, hermanos, cómo el Espíritu de Dios nos puede decir cuándo verdaderamente ha habido un cambio en una persona y cuándo no. Y el Espíritu Santo, hermanos, cuando Él hace la obra, Él la hace bien. Y podemos mirar los cambios, hermanos. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros por medio de la fe entendamos, hermanos, que no nos queda otra solución ya, hermanos, no más de que servirle a Dios. El tiempo es corto y sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá muy pronto a recoger a su iglesia. Ahora, todo lo que hacemos lo hacemos por fe y creemos en esto. Que en un abrir y cerrar de ojos dice que Él estará, hermanos, recogiendo a su iglesia. Entonces es en lo que nosotros deberíamos de estar más enfocados, hermanos. Las cosas de este mundo, hermanos, las vivimos, pero a veces las vivimos de una forma tan atareada que no nos da el suficiente espacio, hermanos, para servirle verdaderamente a Dios como debe de ser. Estamos tan enfocados a veces en las cosas de nosotros crecer en este mundo. Y las cosas, hermanos, vienen por medio de cómo Dios quiere que nosotros vayamos creciendo. Él hace todo. Y Él nos enseña cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas.
Nos da los espacios, hermanos, cuando nosotros venimos a Él y le decimos, Dios, por favor, yo necesito más de ti, pero este mundo me quita parte de cómo yo servirte a ti mejor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, venimos ante nuestro Dios y le pedimos que queremos ver cambios en nuestra vida porque estamos fallándole, entonces Él empieza, hermanos, a trabajar en todo esto y empieza a hacer los cambios, hermanos, y nosotros estamos tan impuestos, tan llenos de eso, que a veces lo rechazamos y no lo queremos. Y muchas veces no lo queremos, ¿por qué? Porque, hermanos, usted está pidiendo, por ejemplo, un cambio y está ganando 3,000 pesos semanales. Y en el momento que Dios viene a querer hacer el cambio en usted, el patrón sale y le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ganar 3,000, ahora vas a ganar 4,000. Y ya usted se siente satisfecho con lo que está pasando en el mundo y dice, ok, entonces agarro esto porque está habiendo un cambio diferente. Y Dios dice, no, no es así. Lo que yo quiero es que hagas un cambio en tu vida, que si esto te está estorbando, déjalo. Por fe deja eso y después lo que viene enseguida va a ser mucho mejor. Pero en el momento yo quiero que tú tengas fe de que yo voy a hacer cambios en tu vida. Y como les digo, hermanos, este mundo nos gana. Y Dios ya ha hecho su parte en nosotros. Él ya lo hizo todo, pero nosotros no lo hemos querido, nosotros lo rechazamos. Por eso, hermanos, es muy bonito vivir confiados en que Dios lo hará. Confiar en que Él lleva el control. Confiar en que Él va a solucionar las cosas. Que Él va a solucionar los problemas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Porque Él lo hace todo. Pero, hermanos, Dios se está fijando en la fe que nosotros tenemos. Entonces Dios dice, tú me estás dando el permiso de yo hacer la obra en ti, entonces yo lo hago. Y hermanos, cuando esto termina, Dios termina haciéndolo todo perfectamente. Que nosotros nos quedamos asombrados y decimos, pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Pues es por nuestra fe que están pasando las cosas en nuestro alrededor. Porque, hermanos, Dios lo puede todo. Y nosotros no podemos hacer nada, definitivamente. Nosotros, hermanos, no somos nadie, somos nada. Solamente por la misericordia de Dios aquí estamos, hermanos. Dios no nos ha llevado por su misericordia. Entonces debemos de ser agradecidos con Dios, hermanos, porque Él es bueno. Este don fue especialmente necesario cuando la iglesia todavía no tenía toda la revelación de Dios en forma escrita. Acuérdate de Apocalipsis 2:2. Ahora, cada creyente debe de tener un conocimiento de la Biblia suficiente para poder discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Como nos decía ahí, ¿verdad? En Primera de Juan, hermanos, dice que para descubrir los maestros falsos y para no ser engañados por estos promotores de sus herejías destructoras, como nos dice allí, hermanos, vamos a leer en Segunda de Pedro, hermanos. Acompáñame ahí a Segunda de Pedro. Y vamos a mirar, hermanos, el 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y nosotros tenemos cuidado de esto, hermanos, porque nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios nos enseña en dónde está lo bueno y en dónde está lo malo. Sabemos discernir ya, hermanos, porque Dios en todo momento es lo mismo, hermanos, como cuando nosotros, Dios nos dice, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Pero nosotros, hermanos, no le hacemos caso. Nosotros continuamos haciéndolo. Y sabemos, hermanos, que en muchas de estas cosas hay consecuencias. Y nosotros las sufrimos. Por causa, hermanos, de nosotros no poner atención a nuestro Dios. Ahora Él nos está hablando en todo momento. En todo momento Él está con nosotros, hermanos. Estamos viviendo este mundo, estamos viviendo entre una sociedad liberada que hacen lo que les da su gana y nosotros vamos pasando por allí y Dios nos dice, esto no, esto tampoco, esto no. Y sigue adelante, pero no te metas ahí. Pero nos atrae tanto este mundo, hermanos, que nosotros seguimos cayendo. Seguimos cayendo, hermanos, y cuando estamos con los problemas hasta acá, es cuando ya entonces comprendemos y entonces sí venimos a Dios, pidiéndole que nos perdone. Hemos fallado, Dios. Tú me lo dijiste, pero no lo entendí y no lo hice como tú lo querías. Entonces, hermanos, es algo tan importante, hermanos, que por medio de esa fe que tenemos nosotros, por medio de nuestro Dios, que la pongamos a trabajar, hermanos. El don de fe, hermanos, es tan importante en nuestras vidas que debemos, hermanos, de usarlo. ¿Para bien de quién, hermanos? De nosotros mismos. Porque nosotros, recuerde que somos los que necesitamos de Dios. Él no necesita de nosotros, hermanos, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Ok, hermanos, entonces vamos ahorita rápidamente a pasar al estudio. Tenemos el nuevo estudio, parte 5, hermanos, y vamos a ir rápidamente allí, hermanos. Nomás déjenme lo saco porque tengo acá. Ok, hermanos, aquí lo tenemos. Rápidamente vamos a empezar allí, hermanos. Ok, hermanos, vamos a tener una lectura allí en Romanos 12:13. Acompáñenme a Romanos 12:13, hermanos. Ok, dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en 12:13 dice, compartiendo para las necesidades, dice, de los santos, practicando la hospitalidad. Ok, entonces allí vamos a empezar, hermanos. Dice, el día de hoy estaremos concluyendo nuestro tema de los dones. ¿Cómo se ejercen los dones? Con un concepto apropiado de sí mismos. Como dice allí, hermanos, en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, hermanos, entonces, recuerden, hermanos, que todos tenemos dones, pero depende cómo nosotros, hermanos, los estamos haciendo, repartiéndolos más que todo.
Ese don, hermanos, que usted tiene encerrado allí, Dios quiere que usted lo saque, hermanos. Que ese don sea visto, hermanos, y que sea haciendo la obra de Dios en todo momento. Entonces allí, hermanos, la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Y nos enseña, hermanos, que verdaderamente Dios quiere que nosotros vivamos una vida apartada para Él. Y ahí como nos dice, ¿verdad? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Ok? Entonces, hermanos, si Dios nos da un don de servir, pues hay que servirle a Dios con agrado. Hay que servirle a nuestro Dios como Él se lo merece, hermanos, y Él quiere que nosotros, hermanos, le sirvamos en todo momento. Tenemos otro, hermanos, ahí dice, con fe, Romanos 12, 3 al 6. Dice la palabra de Dios, hermanos, ok, ahí está el que acabamos de leer, ¿verdad? Dice también, dice, porque el 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos, dice, los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En el 6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía úsese conforme a la medida de la fe. ¿Ok? Entonces, allí, hermanos, es que ese don que Dios nos ha dado, hermanos, que realmente, hermanos, nosotros lo usemos. ¿Qué don le ha dado Dios a usted? Tal vez usted ya lo sabe. Entonces hay que desarrollarlo, hermanos. Hay que usar esos dones que Dios nos da, hermanos. Recuerde que todo esto lo hacemos espiritualmente y es para el servicio de nuestro Dios, para servirle a Dios, hermanos, porque Él es lo que quiere, que estemos activos, que nosotros en todo momento estemos haciendo las cosas para Él, hermanos. Y todo esto lo pone Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que un cristiano debe estar haciendo. Estar involucrado en las cosas de nuestro Dios. Es lo que debemos de estar haciendo en todo momento, sirviéndole a Dios, hermanos. Tenemos la iglesia, donde podemos hacer diferentes cosas, diferentes trabajos, hermanos. Pero todo esto depende de cada uno, hermanos, de cada uno cómo se siente usted. Y entender, hermanos, que la infinidad de problemas que hay, tenemos que hacerlos a un lado. Y pensar y tener siempre en nuestra mente que lo único que nosotros estamos haciendo es sirviéndole a Dios. Que lo que nosotros hacemos, si hacemos poquito, si hacemos mucho, que lo estamos haciendo para Dios. Entonces, hermanos, de todos modos sabemos que hay recompensas, hermanos. Aunque es un deber que nosotros ya como cristianos debemos de hacer ese servicio para Dios. Pero fíjese todavía, hermanos, le servimos a Dios y Dios nos enseña tantas cosas y todavía nos viene pagando bien. Porque es el Dios que tenemos, hermanos. Es el Dios que está allí listo para, como les decía, para ayudarnos en todo momento. Consiste, dice, de que somos un cuerpo unido, como nos dice allí, hermanos, en Romanos 12:4, ¿verdad? Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es lo mismo aquí en la iglesia, hermanos. Unos debemos de estar unidos, trabajando en un lado, otros en otro y otros en otro. Y todo lo que se trata, hermanos, es de que la obra de Dios siga creciendo. Y todo lo hacemos, hermanos, ¿para qué? Para que más almas sigan siendo salvas. El propósito de Dios, hermanos, todo
son las almas. Que la gente no vaya al infierno. Y de la forma como podemos estar unidos, ayudándonos los unos a los otros, pues es llevando el trabajo de Dios, pero que todo lo llene. Y nos unimos en un solo cuerpo, hermanos, y ¿cómo se pueden hacer grandes cosas cuando nos unimos, verdad? ¿Se imagina ahora que nos estamos uniendo para esta conferencia que viene? Hermanos, ya casi está el dinero listo. Pero es porque nos hemos unido, hermanos, tanto nosotros como las iglesias hermanas, y estamos en un solo sentir. Y sabemos que hay un propósito en todo esto, y que es para que las personas que vayan ese día sean salvas, hermanas, que reciban a Cristo como un Salvador. Ahora este es el trabajo que Dios nos ha encomendado. En todo momento Dios, hermanos, nos dice que vayamos y hagamos discípulos, que llevemos ese mensaje de Dios. Dice también, hermanos, que ayudándonos los unos a los otros, como también ahí tenemos en el versículo de Romanos 12, hermanos, 12:5, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y el 16 ahí también nos dice, hermanos, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, dice, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjense, hermanos, cómo Dios quiere que nos humillemos, que quitemos toda altivez de nosotros y que hagamos la obra de Dios. Que estemos listos, hermanos, para cualquier ocasión que Dios quiera usarnos, según sea la gracia que Dios nos da, como dice Romanos 12:6, hermanos. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, hermanos, Dios nos da todas las herramientas, como yo les decía, ¿verdad? Y nos da esa gracia que muchas veces, hermanos, nosotros decimos que no vamos a poder, pero Dios lo va a poder. Todo está, hermanos, en que nosotros nos movamos, que realmente nos activemos y que creamos que Dios lo va a hacer en todo momento. Ok, dice que también usándonos, como dice allí mismo también, ¿verdad? En Romanos 12:6. Dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese como profecía conforme a la medida de la fe. Dice también que sin reservas y con solicitud. 12:8, hermanos, dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, entonces dice que también sin reservas y con solicitud. Dice, hermanos, algo con lo que sí a veces batallamos, ¿verdad? Dice que hacerlo con alegría. Y ahí, como nos decía, ¿verdad? En el 12:8 de Romanos. Y tenemos ahí también, hermanos, el 12:12, que dice también, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, dice, en la oración. En el 15 allí también nos dice que, hermanos, dice, 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estamos juntos y estamos haciendo la obra, hermanos, y es lo que hacemos, que nos reunimos y a veces lloramos los unos por los otros. No sé si anoche les tocó a un pastor que estaba
llorando en la oración por el pastor Horacio y su hija, ¿verdad? A veces nos duele tanto, hermanos, las enfermedades, lo que está pasando en nuestros hermanos. Y lo sentimos, ¿verdad? Pero Dios lo quiere así, hermanos, que lloremos, dice, los unos por los otros también. Que lo sintamos. Tenemos también, hermanos, el compartiendo con hospitalidad, como dice allí en 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ya para terminar, hermanos, tenemos la humildad. Con humildad. Dice Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, dice, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, hermanos, todo esto que hemos mirado, hermanos, es parte de que muchos de nosotros, hermanos, como les decía al principio, no queremos a veces hacer nada para Dios. Y Dios no lo quiere así, hermanos. Dios quiere, hermanos, que verdaderamente nosotros miremos en dónde le podemos servir a Dios. Y Dios quiere, hermanos, que le sirvamos con amor. Dios quiere, hermanos, que nosotros demostremos que estamos preparados para servirle a Dios. Entonces, hermanos, el don que tengamos allí, hay que usarlo. Como le decía, es para bien de nosotros mismos, porque hay recompensa. Pero no vaya sobre la ganancia de este mundo, sino la recompensa que ya Dios nos ha dado con la salvación. Que es lo más importante de todo, hermanos. Ahora dejémonos llevar, hermanos, por Dios. Si Dios le dice, haz esto, hay que hacerlo. Deja de hacer eso que no me gusta a mí que lo estés haciendo, hay que dejarlo. Y sirvámosle a Dios de una forma que Él sea agradado, hermanos. Porque siempre le vamos a estar dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Conclusión, hermanos. Concluimos que Dios nos dio dones para que sirvamos a la iglesia, y es el deseo el que cuando regrese nos encuentre sirviendo y usando los dones que Él mismo nos dio, no para nuestro provecho, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Esto es lo que quiere, hermanos, Dios, que le sirvamos con amor. Y que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, en esta vida, que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por su amor, su misericordia. Gracias por enseñarnos, mi Dios, que debemos de vivir una vida para usted y no para este mundo. Hay tantas cosas, mi Dios, que nos quitan el deseo de servirle, mi Dios, porque siempre hay cosas de este mundo como piedra de tropiezo. Pero le pedimos, mi Dios, que usted nos ayude, Señor. Necesitamos de usted en todo momento, Señor, y no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, Señor. Pero sabemos, mi Dios, que si provienen de usted, todo nos va a salir bien. Ayúdenos, Señor. Ayude a mis hermanos que han estado aquí reunidos, escuchando su palabra. Y le pedimos también por los que nos miran por medio de las redes sociales, que sea de gran bendición, mi Dios. Le pedimos que siga bendiciendo el resto de este día, Señor. Bendiga los cantos, mi Dios, la predicación. Hable a nuestras vidas, Señor. Le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.